del streaming. Estamos aquí, por supuesto, como siempre, debatiendo en la tarde de los días miércoles, que ya se hizo costumbre a las 7:30 de la tarde. Comenzamos siempre este debate. Caleb, puesta al aire en la técnica, ya estamos al aire y estamos grabando. Estaría todo ok, supuestamente, ¿cierto? Bueno, ahí estamos. Entonces arrancamos. Como siempre, vamos a presentar a los invitados que engalanan esta mesa de debate. Un debate a micrófono abierto, sin la posibilidad de que tengas que esperar para hablar. Va a pasar por cada uno de nosotros que quiera meter bocado y demás. A mi derecha, Sandra Contreras, representante de los trabajadores de ATE. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida un día más a debatir. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, un día, la verdad que de profundo enojo por la situación que se vio hoy en Buenos Aires, la represión a los jubilados y sobre todo el veto a la movilidad jubilatoria, bueno, algo que hoy en una jornada de lucha que se llevaba adelante por las organizaciones sindicales para acompañar a los jubilados, bueno, nuevamente este gobierno no deja de sorprendernos de la crueldad que puede tener. Así que... Bien, un tema que lo vamos a abordar, por supuesto, hoy. Lo tenemos también a Pocho Mariluán, referente del deporte, referente de la política, hombre que ha estado participando y ha sido secretario general de Unidad Básica, hoy acompañando a otro partido político. Más ratito vamos a introducirnos un poco en eso. Bienvenido, Pocho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén, buenas tardes a la audiencia. Gracias por invitarme, la verdad que me sorprendieron. Vi muy poco porque por mi trabajo estuve mirando un rato lo que estaba pasando en Buenos Aires, miré muy poco porque tengo una hora para ir a comer y seguir laburando. Es lamentable lo que pasa y la verdad es muy triste que hoy a nuestros ancianos, gente que ha aportado toda una vida, le esté pasando lo que le esté pasando, ¿no? Esta situación es lamentable. Que está pasando. Bueno, tenemos a nuestra productora, que siempre está en la producción, y hoy está para debatir porque tenemos unos temas de educación importantes, así que Marcia, bienvenida a debatir. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Sí, hoy un cambio de rol compartido, porque voy a seguir haciendo igual la producción, pero teniendo en cuenta que, bueno, son temas que me interesan y creo que en este momento de la vida social y política argentina es importante empezar a construir discursos y poner en palabra lo que está sucediendo. Y por supuesto, le agradecemos quien siempre prepuestamente ha estado contestándonos el teléfono y presto a que cuando podía iba a estar con nosotros, Lisandro, referente de la educación, referente de la UNTER. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, en principio muchísimas gracias. Bueno, compartiendo desde ya la indignación que expresaba Sandra con referencia a la situación de los y las jubiladas de la represión de hoy, y más tomando en cuenta de que lo que se discutía hoy en el Congreso era un aumento de 17.000 pesos para jubilaciones de 300.000. Jubilaciones que hoy están debajo de la canasta alimentaria, ya ni siquiera de la canasta básica total. Es decir, no están bajo la línea de pobreza, están bajo la línea de indigencia nuestros jubilados, y hoy el presidente Milei, acompañado por otros partidos de derecha como la UCR y el PRO, vetaron ese aumento. La verdad que es indignante. Indignante es la palabra que han referido los invitados de hoy. Nosotros vamos a entrar y nos vamos a meter ya de lleno, ¿sí? Te contamos entonces que también en esta tarde vamos a debatir sobre temas que tienen que ver con temas locales y temas provinciales, pero nos vamos a meter en el tape número 1 para empezar a debatir, que tiene que ver con el capitalismo. A ver qué opinás, qué pensás, si es el primer disparador para empezar a entender un poco lo que está pasando por acá. Tape número 1 y venimos a debatir. El capitalismo es esto.
La idea del capitalismo bueno contra el capitalismo malo, del capitalismo magnífico y amable. ¿Dónde existe el capitalismo magnífico y amable? Miremos, en Italia gobierna una semifascista, en Holanda tenemos la posibilidad de que los semifascistas pasado mañana lleguen al poder, en España los semifascistas. Estamos viendo que la derecha más derecha y arcaica no gobierna en dos lugares. ¿Y por qué creen ustedes que sucede semejante cosa? Todos se volvieron idiotas de repente. ¿Qué pasó? Les hicieron una lobotomía uno por uno. Pasó el capitalismo, eso pasó. Pasó el vaciamiento del discurso político. Pasó que en la maravilla a la que íbamos a ir, las promesas incumplidas de la democracia, decían nuestros amables contertulios, nos han llevado a esto. Y esto es lo que esto es. Por tanto, la pregunta de si hay otro camino que no sea este, es la pregunta relevante que estos pibes se esconden debajo de la alfombra. Y la respuesta es sí es posible otro camino. Pero para eso hay que dejar de blablear y de dejar de buscar el capitalismo bueno que no existe. Porque cuando miramos los Estados Unidos, descubrimos a Trump. Y cuando miramos a Biden, descubrimos a Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy sosteniendo simple y sencillamente que si esto continúa por esta ruta, y esto no es una gran advertencia de Alejandro Horowitz, es una obviedad estadística. El COVID-19 no pasó una sola vez, el milagro es que no pase todas las semanas. El modo en que este planeta está organizado, en que la bancocracia globalizada funciona, en que tienen el mismo programa para Taiwán, Londres, París y Neuquén, cuando el efecto no es igual, y cuando te toca un idiota que cree que puede hacer cualquier cosa mientras aplauden el incendio, es terrible. Y este es el debate ocluido, este es el debate que no aparece en La Nación Más, ni en ningún periódico, porque en lugar de hablar... Bien, ahí estamos viendo un poco y compartiendo el que quiera empezar a contarnos, a ver si todo esto que vivimos hoy, que ustedes lo expresaron solo, ¿no? Que nació de ustedes, que tiene que ver con lo que estaba pasando en el Congreso hoy, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con un capitalismo que es lo mismo, no sé, para Europa que para Neuquén. ¿Qué piensan después de ver este video? Bueno, a ver, algunas reflexiones iniciales. Lo que estamos asistiendo en la Argentina, y esto lo han planteado varios economistas desde la época de Aldo Ferrer, es un simulacro de capitalismo. ¿Qué quiero decir? El capitalismo como sistema requiere de determinados niveles de explotación del trabajo para que la tasa de ganancia sea rentable. El problema es que en la Argentina no existe, o mejor dicho, son muy limitadas, y sobre todo después de la dictadura para acá, las formas en las cuales el Estado regula la relación entre trabajo y capital, y cada paso, cada gobierno de derecha, estoy hablando de la dictadura en su momento, del menemismo después, del macrismo y ahora con Milei en su forma más extrema, el Estado ha apoyado la lógica profunda de un capital que se mueve con lógica de rapiña, y eso nos ha llevado siempre y sistemáticamente a terminar esos gobiernos de derecha con profunda crisis. Digo, la crisis del 82 en la dictadura, que después se replicó en el 89, el 2001, la crisis de 2018 y el inicio de la crisis que estamos viviendo ahora y que seguramente va a tener un final similar al de esos gobiernos anteriores. Sí, a mí lo que me parece que está muy profundizado, me causa gracia, en el buen sentido de la gracia,
que todavía siguen diciendo si hay un capitalismo bueno o un capitalismo malo. El capitalismo es capitalismo, por donde lo veamos. Y hay políticas de extrema derecha, me parece a mí, como es este caso, donde profundiza más las cuestiones del capitalismo, donde ahí ya no hay ni siquiera un lugar para aquello. Hoy lo vimos, los jubilados, que entiendo, y las jubiladas, que son aquellas personas más vulnerables, y la niñez, que no importa nada, ¿no? Pensando en esto, ganancia y pérdida de grandes capitales, entonces no puede haber nada que no sea bueno, por lo menos para la sociedad. ¿Y qué pasa? A mí lo que me interpela en eso es qué pasa con estos gobiernos que son administradores de políticas públicas, que están más pensando en ese tipo de ganancias que en el bienestar de la gente. Capitalismo ni bueno ni malo. El capitalismo nunca puede ser bueno para nada, decía el general Perón combatiendo al capital. ¿Era este capital que quería combatir o tiene que ver con otra cosa? No, tal cual, siempre el general Perón siempre decía, cuando decía combatiendo al capital, el capitalismo que hoy se quiere fortalecer con este gobierno, ¿no? Porque muchas veces se ha dejado de lado, y sin ir más lejos, a nuestros ancianos, como yo decía, nuestros viejos, que han aportado toda una vida, que han trabajado para hoy poder estar mejor, y hoy están cobrando un sueldo que no alcanza ni siquiera para ir una vez al supermercado, mucho menos aquel que tiene que pagar un alquiler, aquel que tiene que pagar un medicamento, que hoy se le cortó todas, ¿no? Entonces, hoy este gobierno está trabajando para el capitalismo, para los grandes monopolios, o sea, nuevamente vamos a volver el rico y el pobre, la clase media automáticamente se está perdiendo. Antes de seguir, este programa, si hay algo que no tiene, es para Chicana, porque vienen a debatir ustedes. Yo soy un mero conductor, es al menos lo que intento hacer, y como ya llegan algunos mensajes, por supuesto, me gustaría contextualizar, Pocho, si me permitís, tu presencia aquí, y que no suene como Chicana, simplemente la posibilidad que vos puedas aclararlo, que personalmente me lo aclaraste bien. Pocho Mariluán es peronista. Ahora está acompañando a Ariel Rivero, que fue candidato de Milei, ¿cierto? Yo lo puedo contar porque ya me lo contó a mí, pero está buenísimo que lo cuentes vos. ¿Cómo te parás ante esta situación? Un Rivero que sigue acompañando a Milei, vos que todos que te conocemos sabemos que sos muy peronista, que trabajas por el que menos necesitan, que esto que acabás de decir lo sentís de verdad, y si sentís esto es como que estás más del otro lado que del lado de Rivero acompañando a Milei. Pero bueno, te dejo a vos para que nos puedas dar tu pensamiento con respecto a esto. Tal cual, yo soy peronista, voy a seguir siendo peronista. Yo siempre dije, yo no me voy a desafiliar del peronismo. Ariel es un compañero que estaba dentro del peronismo, como mucha gente que estuvo dentro del peronismo, que hoy armó un partido. Yo no estoy trabajando para un partido libertario como muchos piensan. Estamos trabajando para un partido que se llama Primero Río Negro, que es un partido provincial, ¿no? Que estamos armando para poder trabajar también, no solo acá a nivel local, sino también a nivel provincial. Yo le dije a él que lo iba a acompañar siempre y cuando yo esté de acuerdo en las cosas que yo tengo, lo que yo siento, ¿no? Yo soy peronista y voy a seguir siendo peronista, nunca me voy a desafiliar al partido, tampoco voy en busca de buscar un puesto político, que yo, o sea, lo estoy acompañando no en busca de un puesto político. Tuve dentro de mi partido muchas veces posibilidad de tener un puesto político y no lo quise, porque soy un militante y lo voy a seguir siendo militante, pero a su vez, también dentro de la provincia yo pienso que tiene que haber un cambio, ya basta de muchos años. ¿Te incomoda de alguna manera, Pocho, esta situación de que un Ariel Rivero acompañe Milei, lo que pasa con Milei? Digo, los que te conocemos, siempre estuviste del otro lado. ¿Termina siendo medio incómodo políticamente? Sí, es incómodo, lo hemos charlado un montón de veces. Él en un momento me planteó, cuando me dijo, mirá, nosotros vamos a armar el partido provincial, si podemos armar a nivel nacional, armamos a nivel nacional, y después veremos cómo vamos. Yo le digo, mirá, yo a nivel provincial te voy a acompañar. Te voy a acompañar por el simple hecho que a mí el peronismo, los compañeros de acá de Bolsón y de la provincia, como vos ya lo sabés,
me han dejado de lado. Yo un militante toda una vida, siempre milité sin buscar a cambio a nada. No tengo ninguno de mis hijos laburando por cargo político. Entonces, pero siempre me han dejado de lado. Yo llevé gobierno acá que llegaron y me dieron la espalda. Yo ahí me gustaría, porque entiendo por dónde iba la pregunta y la respuesta. Y creo que también, digo, en esto de construir discurso y de construir ideas, y que la vez pasada trabajamos un poco en este mismo programa, lo que es el Estado y lo que es el gobierno, y por qué la presencia del Estado y la presencia. Acá también me parece que empieza como a ver esta cuestión. Una cosa es la ideología, y otra cosa vuelven a aparecer los partidos políticos, que a mí ya me parece que a esta altura, volvemos a esto, ¿no? Los partidos políticos tienen intereses, y en este caso tienen intereses concretos y claritos hacia dónde quieren ir, ¿no? Con todas las políticas que están llevando a cabo. Entonces me parece que a veces también se pierde, y que es una lástima, que las cuestiones ideológicas se van perdiendo atrás de los partidos políticos. Y esto que vinieron a decirnos que venían por la casta, y hoy vimos que no era la casta, que era a los jubilados y a las jubiladas, entraron con este discurso, queriendo meterse en una cuestión ideológica, y en realidad no vinieron a combatir ninguna casta, porque siguen siendo la misma casta de siempre. Entonces, como que también en ese sentido me parece que es lo peligroso, ¿no? De pensar que los partidos políticos van a venir a reformular algo. No van a reformular nada, porque ya vimos cómo se mueve la cuestión partidaria. Ahora, ¿qué pasa con empezar a construir ideología real? Ahora pasa también con una cuestión de que, bueno, si hoy Ariel Rivero hubiera sido diputado y estaría votando eso, seguramente que vos no lo estarías acompañando. Estás en un proceso de armado donde te permite todavía pensar que algo puede cambiar, pero bueno, compartís lo que pasó hoy, por ejemplo, con los diputados que votaron a favor de Milei. No, tal cual. Yo, si hoy hubiese sido Ariel diputado y estaría apoyando a Milei, automáticamente no estaríamos charlando. Él tiene una idea de poder ser candidato a gobernador y estamos trabajando para eso. Estamos laburando, por eso te digo, a nivel provincial. Yo no estoy laburando para nivel nacional, ni mucho menos lo voy a acompañar si hoy y mañana se junta con Milei. Yo voy a seguir siendo peronista, voy a seguir luchando, pero también sé que dentro de nuestra localidad el peronismo lo destruyeron, dentro de la provincia el peronismo lo destruyeron, y lo destruyeron y hoy no, por eso lo pasa lo que lo pasa. Han dividido tanto porque se han enfocado a dividir y reinará, y bueno, no reina nadie, porque hoy, gracias a la destrucción que han hecho, tenemos el presidente que tenemos. Antes de seguir avanzando, si alguien tiene algo para decir, Sandra, si te quedó algo, y si no, sí, bueno, avanzamos. plantear que otro modelo es posible, ¿no? Un modelo no capitalista, como decía el tape ahí. Y mirá, estamos dentro de este sistema capitalista, pero dentro de este sistema capitalista conviven otros modos de producir, otros modos de relacionarse entre el capital y el trabajo, y otros modelos son posibles, y de hecho hay modelos cooperativistas, hay otros modelos que subsisten dentro de este sistema tan depredador como es el capitalismo, que no mide consecuencias, y por eso hace falta un Estado presente, fuerte, que piense en acompañar esas otras propuestas de vincularse tanto del capital y el trabajo como de las relaciones sociales, ¿no? De hecho, a mí me sorprende que, por ejemplo, la cooperativa que lo señalé la vez pasada acá, indígena ganadera, haya podido subsistir en la peor época del menemismo, que haya pasado por el 2001 y que siga aún estando y que esté dando la batalla en la línea sur. Y acá también tenemos otros modelos, ¿no? Acá tenemos la cooperativa misma, la cooperativa de trabajo, tenemos los compañeros de muchas organizaciones que se están organizando, tenemos los compañeros de la UTT que trabajan otra manera de organizarse, el trabajo, el capital, y bueno, dentro de este capitalismo hay otras maneras de organizarse, organizarse. Y están muy buenas. Bien.
Sí, por ahí solo una reflexión política en tono provincial. Digo, la verdad que otro partido que apoya a Milei hoy es absolutamente innecesario porque la propia fuerza del gobernador, al menos en el último periodo, se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas que está llevando Milei a nivel nacional. Y además diciéndolo abiertamente, digo, por ahí el tema de esencialidad de la educación es un ejemplo. Digo, mientras se avanzaba con el auspicio del PRO y el acompañamiento de la Libertad Avanza a nivel nacional, acá en Río Negro se repitió la misma lógica, pero con el apoyo de Juntos Somos Río Negro y con el tema del RIGI exactamente lo mismo. Entonces digo, no haría falta un segundo partido que haga exactamente lo mismo. Hombre, capaz que tiene 1 millón de amigos, no necesita más amigos. Bueno, ahí les pasé el link, si quieren compartirlo a alguien, avancen nomás con los faroles. Le voy a escribir a Ariel Rivero, le voy a decir acá está su compañero para que lo mire. Bueno, nos vamos a meter, lo vamos a hacer por etapas. Vamos a hablar un poco de la educación, la reforma educativa que se viene. No hace más de 10 años que en esta provincia se hizo una reforma educativa, ahora se quiere hacer otra. Se esbozó desde la gobernación un mínimo detalle, incorporar el teléfono, la tecnología al aula. Vamos a charlar de eso. La invitamos a Marcia, que antes de jubilarse fue directora del CEP 30, tiene la experiencia para contarnos también qué pasa con estas cosas en el aula. Y después nos vamos a meter también, Lisandro, que un poco te invitamos también con ese criterio, a esto de la ley de que la educación sea esencial en la provincia de Río Negro. Pero lo vamos a hacer en 2 etapas distintas. Vamos al tape número 2, un poquito a meternos en el mundo de la educación desde otra mirada. Con esa actitud no vas a llegar a nada en la vida. Tu actitud a veces es un poco difícil, pero llegarás a donde te lo propongas. Mira, tienes un 5, pero te he puesto un 4. ¿Sabes por qué? Porque creo que lo puedes hacer mucho mejor. Tienes un 4, pero te he puesto un 7. Porque da igual, pasas de curso igualmente. Las clases no se terminan cuando suena el timbre, se terminan cuando lo digo yo. Las clases no se terminan cuando suena el timbre, se termina cuando vosotros queráis. No, esa respuesta no es correcta. No estáis prestando atención. ¿Para qué explico yo las cosas? Muy bien, es una respuesta diferente, porque no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. Cada uno tiene una forma de pensar. Te portas bien o llama a tus padres, ¿eh? Por favor, pórtate bien, pero no llames a tus padres. Mira, igual que otras asignaturas se te dan bien, pues matemáticas no es lo tuyo. Los números no son lo tuyo. Tienes que coger un profesor particular o hacer algo y pasar mi asignatura. Yo estoy en el despacho para lo que tú necesites. Las matemáticas se te dan súper bien. Eres el mejor de la clase. Solo tienes que esforzarte un poquito más y verás lo bien que lo haces. ¿Has pensado en ser matemático? Tú ríe. Ya veremos quién se ríe en septiembre. Tú ríe, que seguirás riéndote en septiembre. Otros suspensos, ¿eh? Esto refleja lo que has hecho durante el curso. Tocarte el ombligo, básicamente. Has suspendido 4, pero has aprobado 6. Eso es más de la mitad. ¡Vamos a celebrarlo! Bueno, con una visión un poco grosera de los dos extremos, ¿no? Obviamente, como siempre dice, el medio es el camino, pero un poco para que sea el disparador, Marcia, me gustaría tu opinión, ¿no? De ¿qué escuela necesitamos? ¿Necesitamos debatir esto o qué necesitamos debatir en la nueva reforma educativa que plantea el gobernador Alberto Beretiné con Patricia Campos, que no sé cuánta experiencia también tiene como ministra, como para poder llevar adelante una reforma educativa que no deben hacer 10 años que se hizo la ley de educación en Río Negro? ¿Es necesario? ¿Aportaría algo? Analizamos a los chicos, al aprendizaje. ¿Qué analizamos cuando pensamos en una reforma educativa, Marcia? Qué difícil. Bueno, en primer lugar, pensar que ya no son SEM dejó de hacer hace mucho tiempo, desde el 17. Son escuelas secundarias rionegrinas. Fue un debate arduo en ese momento, pero sí, y junto con la ley de educación de la provincia, era necesario, y siguen siendo necesarias las reformas en lo que es política educativa. De alguna manera en ese momento vino esta reforma a sustituir y a plantear un nuevo paradigma de educación que era necesario. Por ejemplo,
trabajar interdisciplinariamente, que si bien los que ya estábamos trabajando lo hacíamos desde nuestras casas, con horarios que no nos alcanzaban. Bueno, esto vino de alguna manera una estructura que era interesante. El tema es que si a la estructura no se le pone dinero y seguir fomentando que los y las docentes tengan capacitación real y acorde, y por otro lado no se tiene en cuenta la cantidad de estudiantes. Acá, hablando en Bolsón, tenemos muy pocas escuelas secundarias y demasiados estudiantes que deben ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa estructura hermosa que nos vendieron en ese momento no se puede sostener, porque después tenemos 30 estudiantes en cursos que no entran, que de hoy me dicen los compañeros, siguen peleándose los estudiantes por el espacio. Ahora me quedo pensando, digo, es muy retrógrado pensar, y decirlo de esta manera, una reforma educativa. Tenemos que pensar en la plata, en la economía, en la cantidad de estudiantes, o habría que pensar en el aprendizaje. ¿No tendría que pasar por el aprendizaje? A ver, voy a dar ya me salgo de la vaina. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Digo de discutirlo, de ponerlo a discutir. Antes la maestra te hacía estudiar la lección y te hacía pasar adelante, te exponía delante de los chicos, pero de todo pues tenías que estar parado. Eso era muy retrógrado. Digo, no, para que mejore la educación, ¿habría que pensar desde ahí ese método, el aprendizaje, la enseñanza, o hay que hablar de estas cosas que hablaba Marcia recién? A ver, dos cuestiones. Sí. Primero, tiene razón Marcia, en esto comparto plenamente lo que dice, en el sentido de que si no discutimos primero financiamiento, no discutimos nada. En eso, digamos, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, con referencia al tema de la esencialidad, están actuando con lógica de psicópata. Así, lo digo clarito. El psicópata que dice, no, yo quiero mucho a mi hijo, después lo mata a palos, no le pasa la cuota alimentaria. Para afuera lo quiere mucho, pero en la práctica la realidad es completamente diferente. Y vamos a dar dos ejemplos bien concretitos de lo que digo. Desde que asumió Milei, en 8 meses, la desinversión en educación es de 2.5 billones de pesos, prácticamente medio punto del PBI. Entonces, venime a explicar que soy esencial y lo primero que hace es recortar. Hoy, por ejemplo, los compañeros y compañeras docentes tendrían que estar cobrando 100.000 pesos más de sueldo por cargo, la mayoría tiene 2, de lo que recortó Milei en términos de incentivo docente. Entonces, no me vengas a decir que soy esencial si lo primero que me planteas, porque en realidad ahí la taba se invierte. ¿Para qué declaro esencial la educación? Para que los docentes no podamos protestar cuando la escuela se caiga en la cabeza de los docentes y de los niños y las niñas. Esta es la realidad. Y en la provincia sigue la misma lógica, porque, a ver, tuvimos durante este año muchos más días de clase perdidos. Podemos hablar, por ejemplo, de los 15 días de clase que perdieron en Mallín todas las escuelas primarias y el secundario por falta de transporte. Pero entonces digo, ¿no es posible pensar una reforma educativa que se base en contenidos, en aprendizaje, en enseñanza, para que el pibe cuando termine pueda saber leer, escribir, calcular, sumar y restar? Es muy retrógrado. No es plantearlo, retrógrado. Pero a ver, porque esto es más o menos la política, la reforma educativa. Esto es más o menos como lo siguiente. Sí. Siempre cuando hablamos del trabajo docente, de misiones y funciones. Sí. ¿Cuál es la misión que tiene el docente y la función que tiene dentro del sistema educativo? Ahora, yo puedo cumplir mis misiones y funciones bajo un árbol. Por eso, desde los sindicatos docentes hablamos de puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo te incorpora las condiciones en las que desarrollas. Vos me hablás de un muy buen trabajo pedagógico con 30 alumnos por aula. ¿Cómo hacemos? Entonces, primero discutamos en qué condiciones, con qué financiamiento, y por supuesto que hace falta un debate pedagógico, no solo con referencia al secundario, con los otros niveles también. A ver, en 2011 aprobábamos una ley de educación que rompía en Río Negro, como lo había hecho en 2006 la ley nacional, con la parte central de una ley de educación, que es quién es el responsable. La ley federal y la ley anterior rionegrina hacían responsable a la familia. Hágase cargo usted.
Por el contrario, la de 2006 y la de 2011, que en eso incluso la profundiza, la nacional, lo que dice el responsable es el Estado. Entonces, la primera obligación del Estado es garantizar las condiciones de enseñanza. Una vez que tenemos eso, sí, por supuesto que podemos discutir pedagógicamente. Es más, le doy una vuelta de tuerca. También hay hoy en el mundo ejemplos de educación que van, pero absolutamente en detrimento de la calidad en nombre de la tecnología. Te doy un ejemplo, las escuelas charter o las escuelas low cost peruanas. ¿Qué pasa en las escuelas peruanas? Vos tenés un docente con 7 repetidores que tienen una tablet, entonces yo dicto la clase y los repetidores, claro, no tienen título docente, entonces son mucho más baratos en términos de costo educativo. Ahora, la realidad es que ¿qué calidad educativa estamos hablando? Un poco de eso vamos a hablar y nos vamos a meter. ¿Qué dicen por este lado con respecto a las reformas educativas? Un pibe, cómo hoy aprende, no aprende. ¿Qué Yo creo piensan? que los compañeros plantearon bien. Primero, si vamos a hablar de reforma, primero financiamiento. Y después no se puede hacer sin los trabajadores, sin las organizaciones sindicales que representan a esos trabajadores, sin la comunidad educativa, que no solamente está compuesta por los docentes, sino por los padres, por los alumnos. Entonces es mucho más profundo. Pero bueno, queda bien empezar a vender títulos. El otro día hablábamos, ¿no?, de los títulos, reforma, modernización del Estado. Uy, sí, para hablar de eso llenan, ¿viste? Nos venden todo el tiempo, pero la realidad es que, claro, después vos te das cuenta cuando plantean los temas que son improvisaciones. Son improvisaciones. Sí, por otro lado yo quiero agregar Sí. esto también, que no solamente es la reforma en educación y en la estructura o en la cuestión pedagógica, sino que además lo que tiene, o por lo menos esta provincia, que es la que yo he transitado, saca de lleno lo que estaba para poner algo nuevo. Y eso nuevo no lo profundiza nunca, no lo modifica. No se termina de consolidar cuando ya están cambiando Volvemos de a vuelta. vuelta, y Por nos eso decía vuelven yo a de cambiarlo. tan rápido una reforma educativa. Y a mí me parece que no debiera, que se debiera poder analizar qué pasó con la La que SRL está ahí y qué estructural. cosas modificar y qué cosas sí están buenas. Pero bueno, vuelvo a insistir, si no hay dinero no podemos hablar de No nada. hay No, pero plata. incluso- Un segundo, ahí No, vuelvo por favor, con vos. por favor. Pocho, vos trabajás con jóvenes, con enseñanzas, con aprendizaje desde el boxeo, el deporte. También en ese sector se está todo el tiempo tipo como reforma educativa, como reforma de cómo le enseñás, o al no estar todo este paradigma de la estructura, la plata y todas estas cuestiones, no hay la necesidad de que todo el tiempo se esté pensando en reformular la enseñanza y el aprendizaje. No, la verdad que no. Bueno, vuelvo a lo que decían los compañeros, porque hablan de reforma y de volver todo para atrás, cuando los chicos no tienen clase. O sea, lo que decía ahí, que en Mallín, si uno conoce la zona rural, se da cuenta ya la necesidad que hay de un transporte para los chicos. Y hoy, si un chico no tiene un transporte, no puede llegar a la escuela. Y muchas veces durante el año tienen 2 o 3 meses sin poder ir a la escuela por no tener transporte, por no tener, muchas veces en las escuelas, yo estuve laburando en mantenimiento un tiempo en la escuela, no hay luz, no hay gas, hay un montón de cosas, necesidades Que por más que esté la mejor reforma educativa, sin esas claro, cosas sí, no va a andar. no puede funcionar. O sea. Lisandro, ¿ibas a decir algo? Sí, por ahí, en función de redondear un poco lo Sí. que estaba planteando, en función de lo que planteaba Marcia. A ver, y no es solamente el nivel secundario. Digo, el nivel inicial se había comenzado con el avance hacia la escuela infantil, que es superadora del jardín tradicional. Bueno, eso estamos veremos. En nivel primario se había avanzado en la extensión de jornada y en la jornada completa. Y además todavía tenemos una discusión pendiente con referencia a la jornada completa y a la extensión de jornada, de con qué lógica. Bueno, pero se había avanzado en esa dirección. La SRN, con referencia al secundario tradicional, era un avance. Pero también es cierto que había perdido algunas de las experiencias de Río Negro en la década del 90, como fue el CBU. Y la propia reforma que se aplicó en 2013,
que tenía fundamentalmente como eje el taller y no el aula, que también no se recuperaron. Entonces digo, la discusión pedagógica desde ya que está abierta. Que hay que darla. Nos vamos a meter ahora en el tema en un ratito más, inmediatamente, después del tape que vamos a ver a continuación, nos vamos a meter en esta cuestión de la educación esencial y qué es lo que se persigue detrás de esta cuestión. Me quedo con este pensamiento, mirá, bueno, tengo que reformular mi pensamiento. Yo pensé que la reforma educativa, aparte de que tiene todas estas bases económicas, también tenía que tener algunas cuestiones importantes, como pensar si las teorías nuevas de Piaget, de Oxubel, si estaba bueno, si estaba malo, si... Esta palabra que utilicé es muy retrógrado, pensar que los viejos métodos con los que nos enseñaban nuestras maestras, hoy, el Día del Maestro, un cariño muy grande a todas las maestras y los maestros que nos estén viendo en su día, pensaba que regresar a esos viejos métodos es ser retrógrado, pero si dieron fruto, ¿por qué no pensar en eso antes que pensar en las nuevas teorías y toda esta cuestión y que el pibe pase de año aunque no apruebe? Digo, está ahí la cosa, yo no es que lo digo tajantemente como diciendo esta es la solución, me lo pregunto yo con desconocimiento, y le agrego algo más antes de pasar al otro tape para que después en la cuestión esencial lo toquemos. Decía, dejó como entrever el gobernador de la provincia, Alberto Bretilnec, que hay que hacer una reforma educativa porque está bueno ingresar un poco la tecnología, la computadora, el celular que ya viene incorporado en este tiempo con los pibes. Es bueno a la hora de realmente convivir en el aula, en la escuela con estas cosas. Es una herramienta pedagógica, ya lo decía recién en un ejemplo que contaba Lisandro. Bueno, después del tape lo vamos a charlar un poquito más. Eso y la cuestión de la educación esencial. Disculpe, señor. Ya vamos a cerrar. 5 minutitos, me faltan 3 enciclopedias más. Ya voy, Miguel. Ya voy. Copio, leo. ¡Ya está! Aquí me mandan tus deberes. Rodríguez. Pero si yo solo estaba dictando la tarea. El niño sintió su mala energía. Pero sirve para como disparador. Sí, pero me parece que está mal enfocado y voy a argumentar por qué. Volvamos a la década del 70 cuando la educación argentina estaba tan bien vista que incluso en aquel momento las escuelas privadas eran el lugar donde iban aquellos estudiantes que fracasaban en la pública. Y permíteme decirte dos cuestiones al respecto. Primero, estamos hablando de una Argentina en aquel momento con un porcentaje de menos del 10% de pobreza y cero indigencia. Una Argentina con el 55% de pobreza y una indigencia que casi pisa el 20%, esa discusión no tiene sentido porque cualquiera de los dos sistemas fracasaría, digamos, el ser más laxo o el ser más inclusivo o el ser más restrictivo. Lo que pasaría con un sistema más restrictivo es que dejarías a todos los pibes y pibas afuera de la escuela, sobre todo en secundaria. Te doy un ejemplo muy concretito. Hace poco se hizo por parte de la CETERA una evaluación de calidad educativa, pero a diferencia de las pruebas que son las PISA y esas que suele hacer el ministerio, sí, las hizo contextualizando.
Y mirá qué cosa, las escuelas públicas que trabajan con determinadas, digamos, en determinado circuito social, donde los pibes y las pibas de la casa traen acceso a un montón de cosas, tuvieron los mismos resultados que la privada. Ahora, cuando comparabas una de esas privadas con una pública, donde las condiciones socioeconómicas eran completamente diferentes, los resultados también son completamente diferentes. Yo empezaría a discutir, les comento, como padres, como vecinos, como docentes, ¿está bueno ingresar la tecnología, el celular al aula concretamente? Si bien es la era digital, los pibes ya nacieron con la tecnología. Digo, no es banal lo que planteo, profundamente hay una gran conflictualidad después. Me robaron el celular, he sacado una foto, o sea, estamos en esa era digital que puede ser peligrosa. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? No puede quedar afuera, estamos inmersos en un sistema donde lo digital, donde está, entonces de alguna manera está dentro de nuestras aulas y de hecho los docentes la usan y la usamos, porque también me tengo que incluir ahí, para comunicar, para enseñar, para proponer. Entonces, por supuesto que tenemos que pensar todos y todes cómo sería ese ingreso y cómo de hecho está haciendo. Pero, digamos, me parece que no pensar en eso sería no estar viviendo la realidad en la que estamos. ¿Y no hay un término medio? Sí, pero igual también? yo a eso quiero agregar. Está buenísimo porque chicos y chicas desde primaria, secundaria, terciario manejan la tecnología mucho mejor que cualquier docente adentro del aula. Eso está bárbaro. Lo que creo que el señor gobernador está apuntando es a que qué bueno vamos a ser inclusivos a la hora de implementar tecnologías en las escuelas. Primero y principal, las escuelas tienen que tener un internet que funcione, ¿no? Volvemos de vuelta a lo mismo. Se necesita volver a pensar en la estructura financiera que tiene que tener. Pensar que, y lo dejó clarito en el momento de la pandemia y pospandemia, teníamos que volver al papel y al lápiz. Porque en nuestra zona, lo vimos nosotros, pero sabemos que a lo largo y a lo ancho del país sucedió, no todos tienen acceso. Entonces, pensar que si la escuela le tiene que mostrar que hay una posibilidad, que esto también está bueno y que tiene que ser inclusiva en ese aspecto, sí creo. Pero no con estas políticas que están llevando adelante el gobernador, el presidente, no va a ser nunca una política inclusiva en las escuelas hoy. Sí, yo le daría una vueltita de tuerca a lo que plantea Marcia, concuerdo con lo que dice, pero digo, también hay otra lógica. A ver, hoy la información y la formación circulan cada vez más por medios digitales. De la misma manera que allá por el siglo XIV, digo, la imprenta revolucionó las formas de acceder al saber, los medios digitales lo están haciendo hoy. Ahora, esto no puede darse sin programas nacionales que garanticen esa inclusividad en términos tecnológicos y de los saberes que circulan a través de ellos. A ver, hasta hace muy poquito teníamos un Conectar Igualdad que te garantizaba que todos los estudiantes de secundaria y de ciclo superior tuvieran una computadora. Hoy eso no está más. Entonces, que me hablen de el trabajo con las tecnologías está bárbaro, pero lo primero es que el Estado garantice el acceso a las tecnologías, si no, no hablamos, es una mentira, hablamos de nada. Y en el día del maestro pensarlo también, ¿cómo hacemos también para que después el maestro, por dejar de meter el celular para trabajar o una computadora, no tenga un tremendo problema dentro del aula también, porque cómo se manejan esas cosas? Nosotros, acá te cuento ya mi experiencia personal, como profesor en el IFEDC, trabajábamos todo el tiempo con las computadoras y conectados. Y la verdad que, al contrario, favorecía el trabajo y además nos ahorraba una cantidad de tiempo infernal en la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque la vieja escuela, la que mencionabas vos ahí en el videíto, estaba acostumbrada a informar. Hoy ya no hace falta la información, está absolutamente accesible. El trabajo docente consiste en trabajar en la interpretación de la información.
Así que eso puede ser una herramienta pedagógica de primer orden, siempre y cuando todas y todos tengan acceso, porque si no, en realidad ahí ya se te transforma en otra cosa, se te transforma en un elemento de discriminación y no en una herramienta que pueda servir para el trabajo. Lisandro, como el final de este bloque donde ya nos vamos a meter a otras cosas, nos metemos con las jubilaciones, con esto que pasó hoy, si querés hacer algún aporte, que los que estamos acá sos el que más te tocó vivirla de adentro, con esto de la educación como una cuestión esencial para Río Negro, el poder político lo decide. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que perjudica al gremio, al docente, al estudiante, al docente, al gremio? Digo, el orden de los factores que no marque ninguna importancia. Vuelvo a repetir lo que había dicho antes en el sentido de nosotros no tenemos ningún problema en hablar de esencialidad, siempre y cuando esa esencialidad esté acompañada de los recursos que corresponden. Ahora, plantear la esencialidad como una forma de limitar el derecho a huelga es otra cuestión completamente diferente. A ver, ¿qué dice la OIT al respecto? La OIT te dice, bueno, a ver, si hay riesgo de vida, tiene que haber guardias mínimas. Por ejemplo, los compañeros de ATE en los hospitales no pueden hacer huelga todo el hospital porque va alguien con una urgencia y tenemos un problema. Ahora, en el caso de la educación, no pasa por andar limitando derechos a la protesta. Pasa por invertir lo que hay que invertir. Y justamente, la lógica es a la inversa. Vienen por la esencialidad para desinvertir. Y vamos a decirlo claro, al presidente Milei le puede encantar la idea de que la escuela privada, digamos, destruir la escuela pública para que la escuela privada florezca. Ahora yo pregunto, ¿nuestros estudiantes en Bolsón a dónde van a ir? Porque hay 2 escuelas privadas contra 50 públicas. Entonces, lo que le pedimos en este sentido a la comunidad es que no crea la mentira que le están vendiendo con la esencialidad. La esencialidad es solamente la excusa para poder destruir a la escuela pública más rápido. Es a la que van sus hijos e hijas. Trabajaron un poco desde ATE porque también ahí iban, ya no se usa más las palabras porteros, auxiliares de educación. Yo soy modelito medio viejo, algunas cosas me cuesta. Charlaron un poco con algunos auxiliares, se dieron el tiempo a conversar, en qué también los iba a perjudicar, no solo como gremio, sino al trabajador, de que iban a tener que garantizar las guardias. ¿Cómo iban a hacer? ¿Alguno iba a estar obligado a ir? ¿Lo pudieron charlar desde el punto de vista gremial? Sí, o sea, digamos, se charló y se debatió por ahí con quienes dirigimos. Pero fue tan rápido, estamos atravesados en el Estado nacional, provincial y municipal por todo lo que nos está pasando, que esa discusión no se profundizó y es importante profundizarla, pero claramente sabíamos que era limitar primero que todo el derecho a huelga, que eso era lo que encubría, y además una flexibilización laboral importante y por supuesto que hay que seguir trabajando para llegar a los compañeros con la información concreta. Ahora estamos atravesados por otra situación que el gobierno está manipulando las licencias, o sea, hay desastres todos los días, la verdad que es un agotamiento y Bretigny se ha convertido en uno de los mejores alumnos de Milei. No necesita, como dice, un frente mileísta acá porque lo tiene a Bretigny garantizándole todas las políticas nacionales. Así que tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir profundizando, llevando a los compañeros la información y lo estamos haciendo. Yo ahí quiero ver, que para eso vine de hoy. Muy bien. Me parece, esto sí, yo comparto que absolutamente para restringir el derecho a huelga, que como trabajadores siempre fue nuestra herramienta primordial, ¿no? Pero también para dar una respuesta falsa a las familias, ¿no? Porque cuando la docencia está de paro, todos empiezan a quejarse. ¿Por qué? Porque las guarderías no están abiertas.
y lo digo sinceramente así, porque ¿dónde dejo mi hijo, mi hija? No tengo con quién, ¿puedo traerlo, puedo llevar? Bueno, las escuelas no debemos y no deberíamos haber nunca permitido que eso se convierta en una cuestión para la familia. Tener que debatir, incorporar a las familias al debate, y que es un derecho, que si el trabajador hace huelga es porque está reclamando algo, y que seguramente tarde o temprano va a repercutir en ese chico o esa chica. Sí, convengamos que los trabajadores y trabajadoras de la educación, que hoy es nuestro día, así que aprovecho para mandar un saludo a todas y un abrazo grande a todas las compañeras y compañeros. Digo, quienes encararon el proyecto de esencialidad ni siquiera conocen el sistema educativo. Porque pretender, por ejemplo, que en un jardín maternal el 30% de las maestras esté durante 48 horas con el 100% de los niños y niñas es un peligro. Ni hablar en secundaria. Digo, quienes hicieron esto ni siquiera tienen la más remota idea de cómo funciona el sistema. Y te pregunto en el final, ¿por qué lo bajaron políticamente? ¿Qué lectura hacen desde el gremio de por qué se bajó muy sobre la marcha, Yo creo que hubo dos razones. La primera tuvo que ver con que la CETERA logró un amparo con referencia al DNU 70, un fallo que lo declaraba inconstitucional, justamente en la parte de la esencialidad, entre comillas, de la educación. Por lo tanto, habilitar una ley provincial que ya había sido declarada por los tribunales como inconstitucional es un problema, sobre todo porque no salió a nivel nacional. A nivel nacional, recordemos que los diputados de derecha lograron media sanción. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente, por la amenaza de la UNTER de ir a un conflicto. Fueron los dos elementos que combinados explican por qué se retiró el proyecto de la legislatura. Sí, que guste o no, el derecho a huelga la tiene cualquier trabajador. Digo, hay leyes internacionales que eso, por más que quieran decir, no van a poder llevar adelante una huelga, no hay forma. Por ejemplo, hay compañeros y compañeras que siempre dicen, ay no, porque como yo no soy afiliada, no, vos sos un trabajador y el derecho lo tenés igual, ¿no? Entonces digo, todo ese miedo, y es un discurso, volvemos a lo que hemos charlado muchas veces, estos gobiernos lo que logran es generar miedo a la gente. Bien, vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Y podemos volver inclusive. En esto que queremos compartir, vamos a saludar a nuestros anunciantes. En primer lugar, te vamos a decir, Gustavo Martínez está en la avenida San Martín y la calle Güemes. Ahí está el búnker, Maxi Búnker, ¿sí? ¿Qué tiene? Mirá, si vos querés hacer una previa, a la noche te vende un Campari rojo con 7-Up, con jugo, baratísimo, buenos precios, te hace el combo, eso para la previa. Tiene todos los tabacos, los que pidas, importados, nacionales, está muy bien San Lauren, hoy me voy a dar el gustito, y ahí está, lo tenés todos los tabacos que buscás, lo tenés, el rey del tabaco, se hace llamar en la localidad. Agradecemos, Gustavo, la posibilidad de querer compartir un poco de esos recursos que obtenés de tu comercio para que este programa pueda estar aquí y debatiendo temas importantes. Somos el primer streaming de la provincia, de un debate a micrófono abierto. También vamos a agradecer, y lo mostramos acá, lo ponemos así hasta con un folleto, mira, Mundo de Lavarropas y refrigeración. Se llama Javier, no es Javier Milei, es otro Javier, ahí se ve el número, sí, 2944-83-6988. Javier lo que tiene la posibilidad es que si vos tenés que arreglar tu lavarropa es pesadísimo, lo tenés que llevar en una camioneta, pagaste el taxiflete, 30 lucas para llevarlo, 30 lucas para traerlo, de que lo lleva a arreglar, tenés 60 lucas, él tiene transporte propio, te lo arregla en tu casa y si no, te lo lleva él al taller, entonces ahí ahorras guita. Pero vos decís, pero solo porque tengo una camioneta, le voy a dar de arreglarme el lavarropa o mi heladera. No, pará, Rubén, no, porque tiene 15 años de experiencia, ya eso te dice todo. Bien, nos metemos entonces ahora al tape número 3, ya lo pasamos, tape número 4, el veto de los jubilados, a ver qué estaba pasando, un poquito sobre este tema.
Hoy nuestros jubilados no están llegando a fin de mes. Mariano Campero es un diputado radical por la provincia de Tucumán. Y hoy, aquí en este recinto, creo que estamos dando un gran paso de poner a los jubilados en la valoración que corresponde. Fue el bloque radical uno de los impulsores de esta recomposición, magra pero recomposición al fin. Voy a vetar todo. Instamos al gobierno a que acerque una mejor fórmula, como la que nosotros estamos hoy proponiendo con nuestro bloque del 0,5 del PBI. 160 votos afirmativos, 72 negativos. Me importa 3 carajos. Se publicó en el boletín oficial el veto total de la movilidad jubilatoria. Muchos diputados de la Unión Cívica Radical que hace un mes votaron a favor del aumento de los jubilados, ahora van a votar en contra. Mariano Campero está en línea. ¿Cuál es su postura? Yo sé que permanentemente el Congreso intenta modificar el equilibrio fiscal, lo que generaría inflación, y tenemos que ser razonables. Pero perdóneme, diputado, ¿no es muy diferente la situación hoy de cuando votó a favor? No, porque entiendo que el tema jubilado es clave. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy? Hoy yo obligo al gobierno. El gobierno, por ejemplo, si vos me preguntás, ¿y usted qué hora es eso? No se estaría notando, ¿eh? ¿Verdad? No se estaría notando. Abrimos el debate. Hay dos caras de una misma moneda. Por un lado, nos metemos a la política. ¿Por qué cambian esto? Dice que mejoró la inflación. Dice porque hoy está más barato comprar un radical. Bueno, es lo que dicen, ¿no? No sé. Eso por un lado. ¿Qué pasa con la política, los partidos? Y por el otro lado, lo que hablamos al comienzo. Tienen todo el tiempo para explayarse, lo que hablamos al comienzo con el tema de la represión, que no puede pasar de lado sin duda en este tema, ¿no? El veto a la ley jubilatoria. Sí, yo creo que, si me permitís, quiero compartirles Tomalo como la cámara que dice: todos somos jubilados, es cuestión de tiempo. Robarle a los jubilados es un crimen social. Hoy, porque bueno, uno a veces cuando es joven lo ve lejano el tiempo de la jubilación. Después, cuando uno va acercándose a la edad jubilatoria, 60 para las mujeres, 65 para los varones acá en nuestro sistema jubilatorio previsional, lo empieza a dimensionar. Y está bueno pensarlo así, ¿no? Que en algún momento vamos a llegar. Entonces, primero lo que tenemos que decir es que es un bochorno la casta política que tenemos, ¿no? La verdad que no hay ideología, no hay posicionamiento político serio, y realmente decepciona y hace que la gente descrea en la política. La política es una herramienta de transformación genuina que hay que utilizarla y hay que comprometerse. Y después hay una manera de limitarnos en el derecho a huelga, que es la represión, y que hoy se vio, ¿no? Que hoy se vio, nosotras las organizaciones y los compañeros que militamos organizaciones sindicales que fuimos a acompañar a los jubilados, claramente en ese momento no hubo represión. O sea, se limitaron porque ya les cuesta frenar la movilización de las organizaciones sociales, sindicales, políticas también que acompañan. Ahora los jubilados que se quedaron en la última, ya después de haber votado, fueron los que recibieron los palos y los gases. Un bochorno, la verdad que... Sí, mucha tristeza también de ver esa imagen. Pocho Mariluán, toda la vida de la dirigencia política, de hace muchos años, acá está el tema para que te puedas desarrollar, porque digo, vos venís de una estructura política donde los políticos antes eran distintos o eran igual que ahora, se vendían igual, no lo veíamos tanto, no se exponían tanto como queda expuesto estos diputados, que hasta ayer votaron una cosa y hoy votaron otra. ¿Qué ha pasado en la política desde la estructura de los partidos? La verdad, bueno, primero es lamentable lo que pasó hoy, daba mucha tristeza, mucha pena, porque como decía recién acá, que todos vamos por el mismo lugar. Yo llevo 25 años de aporte y todavía me quedan 15 años más de aporte y voy a llegar a jubilarme con la mínima, a donde le aporté al país muchísimos años de aporte
para cobrar una mínima, ¿no? Y encima, cuando vaya a protestar, me tengan que reprimir, ¿no? Te van a cagar a palo. Es la realidad que estamos viviendo ahora y bueno, entonces duele mucho. También duele mucho el tema de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos no existen, se terminó. Se terminó, hoy es un negocio, todo es un negocio. Todo, o sea, cada partido político que había antes, nosotros venimos del peronismo donde había código y lealtad. Hoy no hay ni código ni lealtad. ¿Tenían código y lealtad el peronismo antes? En el tiempo de la militancia antes había código y lealtad, o sea, no podías hacer lo que se está haciendo hoy. Hoy, sin ir más lejos, yo te decía en el principio que yo opté por acompañar porque a mí acá me dejaron de lado, nunca pedí nada a cambio, siempre milité siendo un compañero más. Muchas veces vos te debes acordar cuando yo tenía la unidad básica, que muchas veces vos tenías la Valle Nueva y no te dejaban de entrar, cuando teníamos que pelear para que a vos te dejen entrar como una corriente peronista. Muchas veces los mismos compañeros que ya se viene perdiendo la lealtad, o sea, entonces correr a los jóvenes, correr a gente que piense totalmente diferente, siguen siempre enfrente gente. ¿Y antes se venderían como se venderían ahora o solo que quedan expuestos ahora porque existe el celular, porque lo filman, porque hay medios? Digo, pero en esto que vos hablás, de que habría una lealtad, pero habría una lealtad abajo con la militancia y arriba la estructura de los dirigentes. ¿Serían como son ahora o tendrían una lealtad según tu criterio, tu pensamiento? Nunca se vendieron porque antes había unidad básica. Había congresos donde llevaban el mandato que tenían que votarlos, tanto a nivel local los concejales que tenía dentro del partido y tanto los Vos entonces planteás que era distinta la política. Totalmente distinta a lo que es ahora. Yo no sé, viendo específicamente esta cuestión que por ahí nos sirve de ejemplo. ¿Qué hizo Milei con los jubilados y las jubiladas? Para entender de qué estamos hablando. Después de, 4 meses de no modificar la fórmula anterior y con picos de 25.5 de inflación, recién en el mes de abril, fines de marzo, se empieza a aplicar a partir de abril, impone una modificación en la movilidad jubilatoria por decreto, no por ley, según la cual la movilidad jubilatoria, es decir, los aumentos periódicos de las jubilaciones van a seguir a la inflación. Ahora, eso en la práctica implicó un congelamiento de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque el valor real de la jubilación nunca va a superar el valor de la inflación. Y lo congeló en el nivel histórico más bajo. Hoy las jubilaciones tienen la jubilación mínima tiene el nivel de la jubilación de 2001. Si la comparamos con 2015, si una jubilación eran 100 pesos en 2015, hoy son 53, la mitad. Eso motivó que se presentaran muchos proyectos, y acá es donde disiento con el compañero, se presentaron muchos proyectos. De hecho, uno lo impulsó Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, junto con Palazzo, en el cual se modificaba, la movilidad que se modificaba implicaba un aumento del 30%, no del 8% como salió ya, y además el aumento por RIPTE, por salario, cada 3 meses, no cada 6. ¿Por qué consensuaron después? Porque justamente hacían la falta los votos del radicalismo, que ahora una parte se dio vuelta y terminó votando lo contrario a lo que había votado. Pero en ese sentido tanto Unión por la Patria como los partidos de izquierda, como algunos representantes de provincia, no el caso de Río Negro, siempre se mantuvieron firmes. Se abstuvo hoy, domingo. Una abstención es lo mismo que darle el visto bueno. Marcia, vos, te pregunto concretamente a vos porque hoy hablaste un poco de los partidos políticos como herramientas electorales. Los diputados llegan por los partidos políticos, por esa herramienta. Son los que terminan tomando la decisión. ¿Qué hacemos? ¿No participamos? ¿No hacemos partido? ¿Cómo concluimos en todo esto sin pasar por todo lo otro que es la estructura? Bueno, yo en realidad debo reconocer esta cuestión de que no creo en esta estructura de partidos políticos, ya creo que está viciada por donde se la mire.
hay que encontrar una nueva forma de reorganizarse, de poder plantear otra forma de llevar a quienes nos representan, porque no nos representan. Más allá de las cuestiones ideológicas y todo lo demás, no pueden representar a nadie porque van por sus propios medios. La vez pasada hablábamos en este mismo programa acerca de las benditas listas sábanas. ¿Quiénes van? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde provienen? No sabemos. En realidad llegan ahí pensando que desde la política, desde los partidos políticos, van a zafar su vida personal y particular. Son muy pocos los que realmente creen en la transformación y que llegan ahí para modificar. Los partidos tradicionales, radicales, peronistas, han sido históricamente quienes son los que sostienen esas estructuras. Y entonces hoy se empiezan como a perder en esa organización, y en realidad lo único que hacen es te doy esto porque vos me das aquello. Lo decían y lo dicen y lo van a hacer, que Río Negro, por una rotonda que ni siquiera se la van a dar, cambió el voto la vez pasada. Entonces digo, pasa esto, bueno, cualquier cosa, el puestito para el primo, y así. Entonces no nos están representando. Bien. Vamos a volver al tema inicial con el que partimos, el tema del capitalismo. Si alguien tiene algo más para decirlo como conclusión, y si no, vamos a seguir avanzando. Yo tomé justo, se da la particularidad, 2 videos de una sola lista de Copetel. Hay elecciones en Copetel. Todo lo contrario al capitalismo serían las cooperativas. Tomé 2 videitos de una misma lista, pero no tendenciosamente, porque justamente lo que decía nos permitía poder tener como una mirada más justa desde la teoría. Después habría que ver si la realidad es así o no. Vamos al tape número 6. Al tape número 6, por favor. Sí. Y después debatimos un poquito. Como idea es aprovechar el objeto que tiene, que es muy amplio el objeto de nuestra cooperativa, para incursionar, arriesgarnos más, porque hay como un receso en cuanto al temor de enfrentar. Lo hemos analizado, lo hemos pensado, y estamos en condiciones de poder abarcar un poco más. Viste que el objeto del estatuto nuestro nos permite hacer asfalto, construir viviendas, vender energía, bueno, una serie de cuestiones que no están abordadas debidamente, y bueno, se hace necesario que demos un paso en función de toda la compartir en este tape, ¿sí? Donde bueno, Miguel Whisky, que es candidato de la lista 2, ¿sí? Que ha venido aquí a acompañarnos en el debate, donde hablaba esto, ¿no? De que tiene una posibilidad muy grande la cooperativa: suministros de agua, de gas, de cloaca, construcción, mantenimiento de caminos, gestión, préstamos, seguro, bueno, todo lo contrario al capitalismo supuestamente. Y por el otro lado, alguien de la misma lista, que él dice algo muy bueno que le pasó en la vida. Ponemos el tape número 7, por favor. A ver si lo tenemos ahí en boca y lo compartimos. Y luego después el IPPB nos hizo la casa, así que yo, gracias a la cooperativa, hoy puedo decir que tengo la casa. Entonces, verla hoy en el estado en que está la cooperativa me da mucha pena. ¿Por qué? Porque pudieron hacer un montón de cosas, ¿sí? La cooperativa tiene capacidad y un montón de injerencias sobre muchos temas. Solamente se está trabajando mucho sobre lo que es comunicación, internet, cosas que ya están muy trilladas, que no son tan, quizás hasta buen negocio, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces vemos que para nuestro entender se está pifiando. Para una lista. Bueno, la lógica del mercado. La lógica del mercado, claramente, o sea, la cooperativa hoy lo que está haciendo es un montón, en relación a la comunicación, por ejemplo, es un montón. Hay que ver que también absorbió el cable privado que había, absorbió los trabajadores de ese lugar. Aparte de eso, todavía el cable de Bolsón está en los barrios populares. O sea, a precios carísimos. No, y con una calidad malísima.
Eso también tenemos que decirlo, ¿eh? Y por eso digo, hasta dónde hoy vemos la cooperativa telefónica del Bolsón, que es cooperativa, que es todo lo contrario al capitalismo. El internet es carísimo, es de mala calidad y parece una empresa que donde dejaste de pagar una boleta te cortan el servicio. Y digo, si yo soy dueño de la cooperativa, ¿cómo carajo me voy a cortar yo el propio servicio? Digo, ¿cómo vemos, cómo analizamos esto? Yo tomé esto que es bárbaro lo que decía este muchacho, que él quiere participar porque él, gracias a la cooperativa, le hicieron una casa. Está buenísimo, ¿no? O lo otro que decía Miguel, que la cooperativa tiene un montón de cosas para hacer. Está perfecto esas dos miradas, ¿no? Ahora, ¿sirve que la cooperativa esté haciendo gas y la esté haciendo en Esquel y yo como socio que pago la cuota todos los meses, ni siquiera que cuando me muero me dan el ataúd completo? Digo, las dos visiones, el cooperativismo por un lado y el capitalismo por el otro. ¿Dónde nos paramos? ¿Cómo hacemos? Te hago una pregunta, porque digo, la lógica, había una amiga que trabajó muchos años en el cooperativismo que decía que el primer rasgo humano es la solidaridad. De hecho, tomaba a cierta antropóloga que planteaba que digamos, el primer gesto de humanidad fue encontrar una pierna soldada perfectamente. Un humano que se había roto la pierna y que fue cuidado durante todo ese periodo por otros humanos, cosa que no pasa en ninguna otra parte del reino animal. Digo, la solidaridad es la base del cooperativismo. Ahora, me cuesta pensar, así a simple vista, que alguien tan vinculado al PRO, que es exactamente lo contrario, digo, el individualismo al extremo, y si te puedo pisar la cabeza para subir, te la piso, vaya como candidato, estoy hablando concretamente de whisky, vaya como candidato en nombre de valores solidarios. La verdad a mí me sorprende muchísimo. Yo le recomendaría que se dedique a seguir fomentando el individualismo social como lo ha venido haciendo hasta acá. Bueno, yo ahí digo esto. La cooperativa telefónica Copetel ya debería replantearse si realmente es una cooperativa o no es una cooperativa. Y esté quien esté, digo, ¿no? Como llevándola adelante. Hasta ahora siempre han sido dos listas, ¿no? Desde los más popu y los menos popu. En realidad todos dan la misma respuesta. Me parece que hay que dejar de mentir y decir que la cooperativa telefónica es una empresa. Primero y principal porque a los socios ni nos consultan. Sabemos que suceden cosas que ni sabemos, quedamos el único día que se vota, más o menos se sabe qué está pasando el día que hay elecciones. Me parece que ya es momento de dejar de mentir, que se conviertan en empresa, que devuelvan los fondos a los socios y que la gobierne quien quiera gobernarla, pero que deje de llamarse como otras cooperativas que hay también, ¿no? ¿Por qué? Porque las cooperativas reales y concretas, las cooperativas chicas, como decía Sandra hoy, las cooperativas de la línea sur, se sostienen precisamente por esto, porque es un rasgo cooperativo solidario, donde los socios y las socias la llevan adelante y no se pelean por quién llega, cómo llegan, porque acá hacen las elecciones y sabemos que vienen hace un mes atrás largando discursos por ahí muy bonitos y muy lindos, y los servicios no son buenos, son caros, no generan nada con la comunidad. La verdad que yo creo que la cooperativa telefónica debería dejar de existir. Vos tenés otra mirada con respecto a esto. Yo tengo una mirada, así como digo, mi primera notebook me la dio Netbook. Sí. Conectar igualdad, y dejé de ser una analfabeta tecnológica. Digo, en algunas partes me falta todavía, pero lo mismo digo en la cooperativa. No sé, yo vivo en un barrio periférico, el internet llegó con la banda ancha, pago el internet y el cable, porque confío y prefiero lo local, prefiero eso que es cooperativa. Después planteemos si los socios, en este caso yo no soy socia mi suegra, también nos ocupamos de la participación, también interpelamos y nos convocamos a crear ese cooperativismo solidario que
señalaba acá el compañero. Entonces, ya lo tenemos. Cuidémosla, hagámosla mejor en todo caso. Que se convierta en social. Yo lo que digo es que sea una cooperativa realmente que sea según dice su nombre, cosa que no sucede. ¿Vos sos asociado a la cooperativa? ¿Participás? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís parte de la cooperativa? Yo soy socio de la cooperativa, sí. Bueno, también pago el internet y el cable, que ahora estoy peleando justamente para poder poner fibra óptica, porque entre pagar el cable y pagar el internet es malo, llega una hora, yo directamente no lo puedo usar porque querés mirar una película y queda dando vuelta, no, es malísimo, teniendo, o sea, el mejor internet que te ofrecen ellos. O sea, te venden unas megas que no te la dan, te están afanando. Y con respecto a los socios, nunca te consultan nada, solamente cuando hay que ir a votar. Me parece a mí que si es una cooperativa tendrían que trabajar más con los socios. Bueno, si no puede hacer una reunión general, buscar el grupal y poder trabajar con los socios, preguntarle a los socios realmente qué es lo que quiere, en qué se puede mejorar, en qué se puede trabajar, porque los socios somos los que estamos manteniendo la cooperativa pagando la cuota, ¿no? Y que dejen de, a mí me parece, sí, yo con la cooperativa no tengo buenas migas, queda claro, ¿no? Porque por esto mismo, porque me parece que se embanderan en algo que no es. Me parece que también una de las cosas que tendrían que blanquear es que cada vez que hay elecciones no están, las listas no son casualmente libres, espontáneas, representan a partidos, están bajo la tutela de ciertos personajes. Entonces también digo, ¿no? En esto de que siempre decimos nos mienten por todos lados, bueno, lo más cercano a la cooperativa es lo que más miente a los socios. Bien, ahí está. Un mensaje Entonces, para los socios, participemos, en mi caso... Pero que te convoquen. Claro. Pero a veces hay que golpear. Los únicos que Nosotros, convocan los sindicalistas, los que venimos del palo del sindicalismo, cuando no nos convocan, golpeamos la puerta, pateamos la puerta, hacemos algo, hacemos paro, si nadie nos escucha, nadie nos responde. En este sentido, bueno, para concluir, a modo tal vez queda como editorial, pero también tengo que decirlo, esta conducción actual de Marcelo Contardi es la menos democrática de todas las que han pasado. Han pasado los del PRO, ha pasado gente que realmente ideológicamente hay años de distancia, pero creo que nunca habían llegado a ser antidemocráticos como es esta conducción actual. La vez pasada nosotros armamos una lista y realmente hicieron todo lo posible por bajarla para que no compita, para quedar ellos como única lista. Y esto lo viví yo en primera persona, no me la cuenta nadie, está documentado y está pensado. Nosotros como medio de comunicación no tenemos la publicidad, porque decidimos no tener la publicidad. Ahora salen a hablar, la actual conducción, de los euros que robaron. Y nosotros aquí nos llegaron denuncias, y obviamente lo decimos en potencial, porque esto tiene que quedar en la justicia. Habría comprado Marcelo Contardi un campo, no sé si recibió alguna herencia de su familia o algo, pero cuando entró a la cooperativa, entró porque no tenía trabajo, entró para, y lo digo yo que junté votos para que él llegue a la cooperativa, llegó para conseguir un laburo Marcelo Contardi, y hoy está comprando un campo, supuestamente. Digo, alguien va a llegar, la otra lista que va, que comparto que algunos de ellos tienen rasgos muy claros del PRO, no creo que vayan tampoco a hacer demasiado cosas cooperativas, pero digo, por lo menos van a ir a mirar si realmente tiene un campo o no. ¿Alguien me va a representar? Si no son unos, son otros. Qué tristeza la cooperativa. Y este sábado hay elecciones, y llamaron a elecciones rápidamente, de una semana a la otra, para que nadie se pueda presentar, para que te ponen un montón de requisitos, no democratizan. Ojalá pase algo y no te entreguen en una bolsita lo que era la cooperativa telefónica del Bolsón, casi como las cenizas de lo que termina siendo. Que la entreguen, pero más allá de eso, yo lo que creo, y que creo absolutamente, y tengo formación muy cercana al cooperativismo, sigo insistiendo, no es una cooperativa, es una empresa,
tiene que blanquearse esta decisión. Y una de las cosas que es cierto, uno tiene que participar y todo lo demás, siempre y cuando dejen, siempre y cuando abran, no llegó el balance, entonces la gente que va a ir a aceptar lo que le dicen ahí, que están los números, que son esta la cantidad de gente, cuando toman empleados, ¿quiénes son los que deciden a qué empleados toman y quiénes no? Porque, digo, no, todo lo que se critica por afuera pasa en estos lugares. Y antes de esto habían estado otro sector, antes que llegue el impresentable de Marcelo Contardi, el inútil de Marcelo Contardi, hubieron otros que también destrozaron y afanaron, robaron, una denuncia, robaron euros. Por eso no se salva nadie con la cooperativa. Ser buena gente no es una cuestión que se practica o que se toma la decisión, ya es el don. Nacés, te criás, te forman tus padres. Y los que estuvieron antes robaron, son delincuentes. Nos vamos a meter en otro tema, vamos a pasar nos queda muy poco tiempo, pero no quería dejar pasar porque quiero escuchar su opinión con respecto a esto. Te tengo que vender, si querés hacer un bingo, si querés hacer para recaudar fondos, mira, contratanos, el servicio tenemos, bolilleros, tenemos el tablero, tenemos sonido, ¿sí? Tenemos conducción, para si querés hacer un bingo, y para, por supuesto, de precios especiales para las organizaciones que necesitan para juntar plata para viaje egresado y demás. Comunicate al 2944-631009, 631009, bingo, por supuesto, tenemos todos los elementos para hacer el bingo, el sonido y la conducción. Una más, te decimos que me llamó la atención, pero quiso estar, y yo se lo agradezco, Juan Carlos Martínez, me río porque realmente agradezco la actitud de querer publicitar en este programa. Es un gesto de colaborar con la democracia. Este es el primer streaming de debate a micrófono abierto de la provincia de Río Negro. Así que le agradecemos al supermercado entonces que con otra lógica de trabajo y de pensamiento, un supermercado familiar, como así dice Juan Carlos, haya tomado la decisión de poner plata en este programa como uno de sus anunciantes. Así que le agradecemos de todo corazón, enfrente de la Virgen, en la calle San Martín. Capaz que hay un nuevo tiempo de los políticos, porque Juan Carlos Martín, aparte de ser propietario en un supermercado, es un hombre de la política y estuvo también en Copetel y demás, pero bueno, capaz que en este nuevo tiempo, o quizás siempre aportó a la democracia desde su militancia, quizás enfrentado en caminos muy distintos a otros, pero capaz que estaba eso, pero es un acto democrático lo que ha hecho de tomar la decisión de poner plata en este programa. Así que muchísimas gracias a Juan Carlos Martínez y a su familia por poner fondos en este programa. Barrera sanitaria de Río Negro. Uno llega a Río Colorado y te encontrás con que está la barrera. Ahora en las nuevas políticas de Milei te plantea de que no existiría más la barrera sanitaria. Podría entrar carne con hueso, sin hueso. Técnicamente es un statu quo que desde Río Colorado para abajo no haya astosa. Eso permite que se pueda exportar a diferentes lugares del mundo carne de buena calidad con el certificado libre de astosa. Ahora, ¿a quién se beneficiaba? Los que exportaban. Nosotros lo pagábamos más caro. No nos beneficia, mejor que se saque la barrera y que entre carne de la Pampa y está todo bien, o está todo mal, no serviría de mucho. Alguien dijo alguna vez que entraba carne sin hueso, pero igual entraba a un precio carísimo, o sea que si se libera la barrera no es que va a entrar carne más barata. Eso por un lado. Otra desregularización que va a haber, que ya se planteó, ya está en el boletín oficial, el tema del transporte, ¿sí? Ahora, cualquiera que tenga un vehículo que pueda transportar 8 personas va a poder habilitarlo para transportar gente, ¿sí? Ya está en el boletín oficial. A esto se le agrega un montón de cosas, como por ejemplo, se saca el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora. Se saca otro montones de cosas, ¿sí? Que es, por ejemplo, la obligatoriedad de parar a alguien en el camino, ¿sí? Y de cumplir con algunas rutas.
otra de las cosas que presenta también esta desregularización es que no necesita tener un vehículo de soporte. Vos te tomaste un vehículo para ir a Bariloche, si es la empresa que tiene una sola tráfico y te quedás en el camino, no tiene que tener otro vehículo de transporte. Bueno, hay un montón de cosas. Si me pongo a leerlas se nos escapa el tiempo, pero digo, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a estos dos temas? ¿Están informados? ¿Tenían idea que estaba pasando esto? ¿A quién le pega esto? ¿Nos beneficia a nosotros que al desregularizarse vamos a viajar más gratis, van a encarecer los pasajes? ¿Nos beneficiamos los ciudadanos con lo de la barrera y con lo del transporte? ¿O es para otro esta decisión? Hay un economista que se llama Alfredo Zayat, que suele publicar en algunos medios importantes, que contaba la experiencia de un pueblo en el norte de Estados Unidos que adoptó esta política liberal extrema de regularizar todo. No voy a hacer toda la historia política del pueblo, pero básicamente el resultado de esto de que cada quien haga lo que quiere, que el Estado no se encargue de nada, terminó con una acumulación de basura sistemática en el pueblo y una invasión de osos, una zona donde había muchos, que terminó con el pueblo. Entonces digo, la regulación o la desregulación siempre favorece o perjudica a alguien, eso está claro. Ahora, la pregunta es, cuando desregulamos, ¿estamos cuidando a la mayoría o estamos favoreciendo negocios puntuales? Y, a ver, viendo lo que viene haciendo Milei con el conjunto de los servicios públicos y con el transporte en particular, que es dejar el peso o en los estados provinciales o en los ciudadanos de a pie, recordemos lo que aumentó el pasaje en el último tiempo, estos son paliativos ridículos a un Estado que se corre y que en realidad no hace más que profundizar. Hoy hablábamos de los jubilados, digo, ¿saben en cuánto cayó la recaudación de la seguridad social durante el periodo de Milei? 4 billones de pesos. ¿Y por qué cayó? Porque la economía viene en picada. El nivel de actividad es cada vez menor, con sueldos cada vez menores y con servicios cada vez más caros. Esto de la ley de la selva y del individualismo, de bueno, yo me salvo con mi empresa y que el resto estalle, lo están llevando al extremo. ¿No irán a bajar algunos precios? Che, ahora si cualquiera puede poner una empresa colectivo. ¿A qué precio? ¿Tiene algún tipo de seguridad? ¿Qué garantías tengo yo? ¿Quién cuida? Claro, ¿quién cuida? Lo que es el topo que vino a destruir el Estado, es más de esta cuestión de pegarle al Estado, un Estado que está presente, porque si hablamos de la barrera sanitaria tiene un porqué, un sentido. La verdad que... Sí, a mí me parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? No se está cuidando al ciudadano, no se está pensando en qué beneficia y qué no al común de las personas, y tampoco me sorprende, digo, es este gobierno, es al que votaron, y también aquel y aquella que votó también tiene que hacerse cargo que ese voto perjudica y va a seguir perjudicando a la mayoría mientras este gobierno siga gobernando. Bien, ¿algún comentario? ¿Te va a beneficiar la carne, che, si hay la barrera? La verdad que no, porque cada vez la pagamos más cara la carne, así que por más que abran la barrera vamos a seguir pagando la carne más cara y no va a cambiar nada. Y no sigue va a aumentando, así que quédate tranquilo que vienen Probablemente pase como la baja del impuesto país. En teoría era para que las importaciones pagaran menos y el precio interno mejorara, y resulta que los precios internos de las cosas que tienen componentes importados siguen subiendo. Entonces digo, ¿y quién es el que finalmente paga eso? El trabajador y la trabajadora. Ahora es un peligro, que te digan que los colectivos van a poder pasar arriba de los 130 kilómetros por hora. O sea, hay cosas que serían como innecesarias modificarla, es arriesgar la vida de todos nosotros, el divino autor. Para terminar, quiero compartirles esto para que lo leamos entre todos, a ver si en algo sirvió, mejoró. Esto era los contratos educativos que teníamos, lo encontramos, así fue fabuloso encontrar esto. Fíjense en lo que pasaba en esos tiempos, en el año 1923, durante la presidencia de Alvear, en Argentina, el Consejo Nacional de Educación, al contratar los maestros en esos años, ¿no? Te daba un montón de reglas. Estas reglas se modificaron en base a las luchas que la gente que está aquí en esta mesa
quiero reivindicar, no fue arte de magia que esto cambió por gente como los jubilados que hoy pusieron el cuerpo, como ustedes que están siempre poniendo el cuerpo para que esto cambie. Una maestra no podía casarse, este contrato quedaba automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. El artículo número 2 decía que no podía andar en compañía de hombres. El artículo número 3, después Marcia te voy a pedir que leas alguno, estar en la casa, ¿sí?, entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, no menos que sea, al menos que sea para alguna función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados, no fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino, whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o padre. Lisandro, ¿avanzamos? A ver, el número 9, en adelante. A ver. El número 9, a ver. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, bueno, ya no hay más enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima del tobillo, mantener limpia el aula, barrer el suelo al menos una vez al día, supongo que se referirá al del aula, fregar el suelo del aula al menos una vez a la semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día, encender el fuego a las 7 de la mañana, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando ingresen los niños. Recordamos que en la mayoría de las escuelas no había gas en esa época. No usar polvos faciales, no maquillarse, no pintarse los labios. Bueno, esto era el contrato real, ¿eh? Esto no es una cosa que lo bajamos humorísticamente. Sí, es el un contrato contrato real que para ser maestra tenías que cumplir y firmar esto como convenio. ¿Sabés cuándo se acabó esto? Sí. En 1958. Cuando el estatuto, logrado por las y los compañeros docentes, digamos, gremialistas de aquella época, lograron la estabilidad. ¿Por qué? Porque si uno no cumplía alguna de estas cosas, sencillamente el director, ni siquiera te echaba. Una vez que se logró la estabilidad y el derecho a huelga, este tipo de cosas nunca más pudieron pasar en la educación pública. Se los obsequio para que se lo lleven, para que lo recuerden, para que lo compartan, un hecho real. Y por suerte ahora hay maestras y maestros. Muchísimas gracias por venir. ¿Se sintieron cómodos? ¿Sirvió venir a charlar un poco de política en el streaming? Sí, por supuesto. Bien. Nos vamos. Chau, chau. Hasta la próxima. Caleb, la puesta al aire y la técnica aquí en el streaming FM Piltri. Yo calculo que si